¿Ya dominas el coaching individual, pero quieres profundizar más en el coaching grupal? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo va tu día? Espero que estés súper bien. Y si por alguna razón es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que te llama la atención el coaching, quieres aprender un poco más o que genuinamente te gusta la conexión humana, quieres ayudar a que otras personas logren sus metas. Bueno, pues esta información te interesa. Si ya eres un coach, por ejemplo, certificado y ya tienes una cartera de clientes y activamente usas el coaching en casa, en la oficina, para ayudar a estas personas a hacer progreso, bueno, esta información también es para ti. O incluso si trabajas en algún corporativo y tienes personal a tu cargo, bueno, pues esta información que preparé y que tengo aquí algunas notas es para ayudarte a profundizar un poco más sobre coaching grupal. Probablemente ya has escuchado del coaching uno a uno y quizás si ya utilizas coaching, ya lo vas implementando en tus actividades de todos los días. Pero si quieres reforzar más la parte de grupo, bueno, pues justo ahí es en donde quiero aportarte algunas estrategias y algunas ideas que van a complementar todos los conocimientos que ya tienes. Y bueno, pero claro que primero lo primero, ¿qué es el coaching grupal? Mira, coaching grupal es dar acompañamiento profesional a dos personas o más a través de las sesiones de coaching para que estas personas hagan progreso o logren una meta común. Metas como cuáles. Puede ser metas, cualquier KPI o cualquier indicador clave de desempeño, como por ejemplo alcanzar un plan de ventas, como por ejemplo implementar estrategias de productos o servicios, a lo mejor reforzar o mejorar alguna habilidad concreta que necesita el grupo o tal vez hacer mejora de procesos. Cualquiera que sea el caso, cualquier meta que tenga el grupo y que sea una meta común, por supuesto que ahí tú puedes hacer coacheo grupal. Ahí es en donde va a estar enfocado en ese tipo de metas, va a estar enfocado tu coacheo grupal. Ahora, ¿en qué es diferente el coaching grupal al coaching individual? Bueno, en que el coaching individual persigue que la persona consiga o haga progreso en una meta muy concreta a su necesidad, muy concreta a sus características, a sus recursos, a lo que está presentando su situación actual. Mientras que, por ejemplo, una meta de grupo, el coaching grupal se lleva a cabo para hacer progreso o para conseguir esa meta, pero que es común para todos. Independientemente de las necesidades individuales, acá estamos hablando de una necesidad del grupo. Por ejemplo, imagínate que tú eres un gerente de ventas y tienes 10 personas a tu cargo. Bueno, probablemente algunos de ellos tienen metas muy concretas, muy particulares o cosas que quieren afinar para mejorar su desempeño. Bueno, probablemente ese tipo de necesidades sería bueno trabajarlas a través del coacheo individual. Pero ¿cuáles necesidades se trabajan a través del coacheo grupal? Bueno, algunas metas o necesidades que son aplicables para todo el grupo. Así que en este ejemplo, si tú eres un gerente de ventas y tienes determinados objetivos que tienes que conseguir como grupo, entonces esas necesidades se pueden trabajar específica y concretamente a través del coaching grupal. Ahora, ¿cuál es el error común que se da en el coacheo grupal en función de estas diferencias del coacheo individual y el grupal? Mira, aquí, coach, es importante que pongas mucho foco a que una necesidad individual no siempre se traduce a una meta grupal. Por ejemplo,
Así como te comentaba con este gerente de ventas que tiene 10 personas su cargo, imagínate que tal vez alguno de esos colaboradores tiene una necesidad de que quiere hacer mejores presentaciones en público. Y bueno, esa persona tiene una necesidad muy concreta y muy particular. Si la trabaja a través de coacheo individual, tú le puedes ayudar enormemente a que esa persona haga progreso, a que haga mejores presentaciones y que, por supuesto, vaya elevando sus competencias para el logro de metas particulares y muy concretas que tiene ese colaborador. Sin embargo, no es una buena idea que tú digas, bueno, esta necesidad que tiene esta persona, de una vez yo la voy a trabajar con todo el grupo, porque ese es el error típico, que tú quieras llevarte una meta o una necesidad individual para aplicarla a un grupo entero y hacer coacheo grupal. Eso precisamente es lo que hay que evitar. A lo mejor acá, cuando tú quieres hacer coacheo o establecer sesiones de coaching directamente con todo el grupo, primero lo que hay que ver es cuál es la meta del grupo, cuál es la meta común, para después entonces estructurar las sesiones de coaching y comenzar a hacer las intervenciones y el coacheo con todo el grupo para perseguir esa necesidad común. Pero así como en el ejemplo, no sería adecuado llevarme esa necesidad de la persona que no hace buenas presentaciones en público a decir, bueno, ahora lo pongo como una meta para todo el grupo, porque puede ser que tengas colaboradores en ese equipo que hacen excelentes presentaciones en público y en realidad estas personas les puede dar pereza o simplemente pueden desconectarse del logro de esa meta porque no se ha establecido una necesidad común. Así que ese es un punto clave para definir concretamente cuál va a ser la meta para el coaching grupal. Ahora, ¿cuáles son las dinámicas y las intervenciones que vas a utilizar en el coacheo grupal? Mira, la estructura de una sesión de coaching grupal no es diferente a la estructura de la sesión de coaching del uno a uno, solo que la diferencia radica en que si tú vas a hacer coacheo con un grupo, le vas a dar oportunidad a todos los miembros del equipo a que participen conforme tú vas haciendo las intervenciones en esa sesión de coaching. Así que una vez que tú ya has establecido en la agenda el espacio para la sesión de coaching, es importante que las personas sepan cuál va a ser la duración de la sesión de coaching, que sepan cuál es la estructura con la que van a trabajar todos, para que sepan cómo van a poder participar en esa sesión de coaching. Una vez que ya has realizado esto, entonces, después de que ya iniciaste la sesión, de que empezaste a utilizar el diálogo, a hacer descubrimiento, después de que ya se ha establecido la meta común de la que hablábamos, entonces tú vas a empezar a hacer intervenciones. Puedes comenzar haciendo preguntas poderosas que te van a ayudar a que las personas empiecen a dar sus puntos de vista y a que puedan proponer soluciones o puedan proponer acciones para hacer progreso. Pero aquí el foco más importante y nuevamente es necesario destacarlo, coach, es que tú puedes ayudar activamente a que todas las personas participen. Y aquí es en donde puedes utilizar algunas dinámicas. Por ejemplo, dentro de un grupo puedes hacer microgrupos, puedes hacer una formación de 3 en 3 o de 4 en 4, dependiendo el número de participantes, para que las personas puedan ir respondiendo a cada una de las preguntas que se están haciendo en esa sesión de coaching. De esa manera tienes mayor organización y las personas sienten que realmente están aprovechando el tiempo y que todos activamente están participando en esa sesión grupal de coaching. De lo contrario, lo que puede pasar o el error común que podría descarrilar una sesión de coaching es cuando solamente una persona o dos personas son las que normalmente quieren participar en un proceso de coaching y esto hace que las otras personas pues no participen y no se involucren con las acciones y con la información que se está trabajando. Así que por esa razón es bien importante que tú tengas presente esto conforme vas avanzando en la sesión de coaching. Por supuesto, tú vas a ir midiendo los tiempos, vas a dar
retroalimentación cuando lo consideres oportuno, pero también vas a dejar ya casi al final de la sesión, así como sucedería en una sesión individual de coaching, vas a dejar un espacio para poder hacer reflexiones, para que las personas compartan cuáles son los aprendizajes generales y comunes para el logro de esa meta, pero también un espacio para poder definir tareas, acciones y siguientes pasos. Y eso precisamente me lleva con un punto último, no menos importante, en el coacheo grupal, que es una de las estrategias clave para poder hacerlo efectivamente, es no olvidar establecer acciones concretas, porque el coaching grupal no se trata solamente de trabajar en equipo, de compartir o incluso que algunas personas lo puedan confundir con solamente tener un espacio para motivar a los empleados, sino que más bien ahí un rol del coach muy importante es que estas personas se puedan llevar puntos accionables muy concretos a los cuales le van a dar seguimiento en los próximos días. Y por supuesto, ahí, coach, tú eres una pieza clave porque tú vas a dar seguimiento puntual para que esas acciones realmente se lleven a la práctica. De lo contrario, podrían caer en el olvido y el progreso hacia la meta se va a poner más lento. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál es la frecuencia con la que haces coacheo grupal y si te gustaría que te compartiera más dinámicas de coaching grupal en estos videos. Bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.